Hola amigos de las pelotas de mi abuelo. Nuevamente acá, una vez más en este programa que hemos preparado especialmente para ustedes. Antes de empezar el programa, sin embargo, quiero agradecerle por la cantidad de suscriptores que se han venido agregando y esperamos que esto siga así. No olviden entonces de suscribirle, darle like y compartir. Este programa está hecho para ustedes y esperamos estar a la altura. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, un programa que verdaderamente va a dar que hablar. Un partido de fútbol que se inició el 21 de junio de 1978 y que aún no acaba. ¿Cómo es que aún no acaba un partido que empezó el 78? Perú-Argentina, Mundial de Argentina 78, partido jugado en el Gigante de Arroyito en la ciudad de Rosario. No acaba porque hasta el día de hoy se vienen comentando muchas cosas sobre lo que aconteció aquel día, un 6-0 funesto, fatal para la selección peruana y que se prestó a muchos comentarios, muchas especulaciones, muchas teorías, muchas cosas. Recordemos entonces, para empezar, que en aquella época en Argentina estaba el general Videla, que era un general que había asumido vía golpe de Estado derrocando a la viuda de Perón y había tomado el poder el año 1976. Entonces, este general había cometido, y cometía de hecho, una serie de delitos debido a su calidad de dictador, y las desapariciones de sus enemigos políticos eran cosa de todos los días. Desaparecía la gente, los muchachos que se oponían, la gente que se oponía, simplemente desaparecía. Muchos decían que lo tenían encerrados en mazmorras, otros que los arrojaban desde helicópteros al Río de la Plata, y esas cosas lamentablemente parece que sí sucedían. Entonces, para Argentina, el Mundial era una oportunidad de lavarle la cara al país. Y era una oportunidad de lavarle la cara porque Videla, que al principio no quería hacer el Mundial, esta vez, pensándolo bien y asesorado por sus aláteres, por aquellos que le daban consejos, le dijeron que era lo mejor, que Argentina organizara el Mundial, porque de esa manera podrían vender la idea de un país pacífico, de un país en orden. Y bueno, así fue que Videla tomó esto como una causa argentina, recibió las críticas como esa oposición del mundo contra Argentina y que Argentina debía, por consiguiente, saber enfrentar esto y salir adelante. La prensa comprada siguió y apoyó al dictador. Y así fue que el año 1976 se crea el EAM, Ente Autártico Mundial del 78, que lo dirigió un general Omar Actiz, que dicho sea de paso fue asesinado poco después, se cree que por problemas internos entre los militares, porque entre ellos también tenían problemas. Asumió el control un general apellidado Merlo, pero en la práctica fue un contraalmirante muy conocido llamado Carlos Lacoste, quien asume el control de facto. Se invirtió una cantidad de dinero increíble y nunca se rindieron cuentas. Se asume que se gastaron entre 520 y 700 millones de dólares, cifra que en la época era una cantidad exorbitante. De hecho, el siguiente Mundial de España, 82, apenas se gastó un 20% de ese importe. Indudablemente, Videla hizo todo lo que pudo con el dinero para vender una imagen de una Argentina diferente y por supuesto metieron la mano como les dio la gana, ¿no? La prensa hizo suyo ese mensaje, como les dije, y bueno, pues tiraron para adelante, ¿no? Se construyó una planta moderna de TV a color que se llamaba Argentina 78 Televisora, que muy curioso porque transmitía color para todo el mundo, pero en Argentina solamente en algunas ciudades y los partidos finales llegaron a color. No había pues ese sistema de la televisora a color tan común como es ahora y como era en ese momento todavía en Europa, ¿no? Interesante, llegó la fecha, se fue armando el Mundial. Una nota curiosa es que el Mundial, la canción, fue compuesta por Ennio Morricone, un compositor que le da muchas canciones al cine italiano, no sé si lo recuerdan. Bueno, las sedes fueron, para el Mundial, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mendoza. Cabe precisar que para el Mundial de Argentina 78 no jugó Maradona,
que tenía 17 años y se consideraba todavía demasiado joven por César Luis Menotti, ni tampoco jugó Johan Cruyff. Y pareciera que el tema de no jugar de Cruyff tuvo relación con una especie de protesta por el gobierno de facto que existía en Argentina y por las desapariciones que se denunciaban alrededor del mundo y originadas por este gobierno, ¿no? Como era de costumbre, participaron 16 equipos en 4 grupos, de los cuales pasaban 2 por grupo. A la selección peruana en la primera fase le toca jugar contra Escocia, Holanda e Irán. En esa época el Mundial llegó al Perú, lo vimos por televisión y comenzamos, la verdad, como ustedes recordarán, un 3 de junio de 1978 con un partidazo Perú 3, Escocia 1, con un gol que nos adelantó Escocia con su estrella Joe Jordan, ¿no? Pero a los 43 minutos del primer tiempo César Cueto empata. En el entretiempo entra Sotil por La Rosa, un cambio que fue bastante común ahí y buena parte del campeonato, para que en el segundo tiempo ya Cubillas a los 71 y después Cubillas a los 77 anotaran el segundo y el tercer gol. Posteriormente ingresaría el Trucha Rojas a reemplazar a César Cueto y esos eran los cambios que solían haber, Sotil y el Trucha por La Rosa y algo así. El siguiente partido de Perú fue el 7 de junio del 78, buen partido de Perú también, contra Holanda, una selección favorita que de hecho jugó la final. Empatamos 0-0, también se dio ese cambio, Sotil entró al 62 minutos del partido y salió La Rosa. Y bueno, llegamos al partido final, el 11 de junio del 78, donde Perú juega contra Irán. Ganamos fácilmente 4-1, a los 2 minutos José Velázquez anota el primer gol, luego viene Teófilo Cubillas a los 37, nuevamente Cubillas, igual de penal, porque los 2 goles de Cubillas fueron de penal, a los 40 descontaría posteriormente un jugador iraní y a los 79 Cubillas anotaría nuevamente. Como era de costumbre, entró Sotil, salió La Rosa y también se dio el caso que faltando unos 15 minutos entra Germán Leguía y sale Rodolfo Manso. Un poco voy citando los jugadores para que tengamos una idea cuáles eran los cambios que solían haber en la selección peruana por entonces. En cuanto a Argentina, Argentina pasa segundo en su grupo con 4 puntos. Gana a Hungría 2-1, gana a Francia 2-1 y pierde 0-1 contra Italia. Pasa Perú en su grupo primero, Argentina pasa segundo y por cruce van en un grupo Argentina, Brasil, Polonia y Perú. En el otro grupo van Holanda, Italia, Alemania Federal y Austria. Los 2 primeros jugarían la final. El cuadrangular de Perú empieza con Brasil y ya empezó mal. No podemos decir que Perú venía de jugar mal, había sido catalogado como un equipo sorpresa durante la primera fase. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla cómo la revista del gráfico efectivamente a la hora de armar el medio campo de la primera rueda coloca a Cueto, Cubillas y Velázquez. Y Cubillas con una de las más altas votaciones, luego el arquero de esta selección que fue escogida por la prensa del gráfico. En fin, Perú llega a jugar contra Brasil, juegan el 14 de junio del 78 y le va muy mal. Primero Dirceu, a los 16 minutos, anota el primer tanto. Posteriormente, Dirceu volvería a anotar a los 28 minutos, yéndonos al descanso con un 2-0 que nos lo merecíamos. Perú no jugó mal, pero comenzó poco a poco a decaer en su juego. El segundo tiempo, Perú ya no rinde lo que rindió. Brasil, sin despeinarse, aumenta la ventaja 3 con un gol de Zico a los 73 minutos y se da un cambio que comencemos a notarlo, y es que Rubén Panadero Díaz a los 11 minutos del primer tiempo es reemplazado por José Navarro por una lesión que muestra el Panadero. Posteriormente se dan unos cambios más o menos habituales. El segundo tiempo apenas iniciado, ingresa el Trucha Rojas, sale Oblitas. Y sigo mencionando los cambios para después hacer las comparaciones con lo que pasaría en este 6-0 de Perú-Argentina. El siguiente partido, Perú enfrenta a Polonia, un partido
duro, disputado. Polonia era un buen equipo, pero no estaba a un nivel de campeón. Perú igual no llega a armar el equipo que armó en la primera rueda y termina perdiendo 1-0 con un gol a los 65 minutos de Sarmach. Sarmach era el goleador del equipo polaco de entonces. En el segundo tiempo entra también el Trucha Rojas y sale JJ Muñante. Y más adelante, a los 74 minutos, entra Sotil y reemplaza a La Rosa. Sin embargo, nada de esto sirve y nos vamos con 2 derrotas. Esta segunda derrota por 1-0 frente a Polonia y quedamos sin ninguna opción para poder llegar a la final. Ya estamos por llegar, nos toca jugar contra Argentina. Volvamos a recordar el entorno, el general Videla haciendo de este torneo todo un símbolo de Argentina para vender una paz que no existía, con discursos en las tribunas a la hora de inaugurar el campeonato, con un lenguaje que era verdaderamente llamativo por lo incisivo que era. Y bueno, y en el Perú se vivía la dictadura también del general Francisco Morales Bermúdez. Si hacemos memoria, ellos formaban parte del llamado Plan Cóndor, que era un plan hecho para desaparecer a los enemigos políticos, principalmente de izquierda, ¿no? Mientras que en Lima escuchábamos las canciones de Andy Gibb, que ese año 78 había rayado fuerte, había colocado 3 canciones en el número 1 del Billboard, en el ranking norteamericano, muy conocidas. Una era Quiero ser tu todo, I Just Want to Be Your Everything. Después estaba El amor es más denso que el oxígeno y Sharon Dancing. Esas 3 canciones, mientras se jugaba el campeonato mundial, en Lima se escuchaban fuerte y habían incluso sacado de lado al grupo de sus hermanos en el ranking, que eran los Bee Gees, porque Andy Gibb era el menor de los hermanos Gibbs, ¿no? Bueno, en medio de esta música de Andy Gibb, que termina con una historia triste, ¿no? Porque ese año 78 también se divorcia y posteriormente, 10 años después, muy jovencito, a los 30 años, moriría de una miocarditis provocada por el exceso de drogas. Tuvo un final muy triste Andy Gibb, pero en ese año su música rayaba. Bueno, entonces llegamos al 78, al 21 de junio, Estadio Rollito, como decía, Argentina 6, Perú 0, y vamos a tratar de desmembrar lo que sucedió en 3 partes. Lo que sucedió previo al partido, lo que sucedió durante el partido y lo que sucedió después del partido. Por ejemplo, previo al partido, 2 días antes de inaugurar el Mundial, Videla cita en Palacio la selección argentina y los exhorta de una manera casi militar, así, casi militar, a ganar la Copa. Yo sé que es usual que los presidentes visiten a la delegación argentina en donde están concentrados. No, acá los hizo ir, 2 días antes los sacó de sus entrenamientos y les hizo una arenga exhortándolos a ganar la Copa bastante significativa. De más decir que se vivía un ambiente de terror en ese momento. 30.000 desaparecidos, se calculan, existieron mientras se fue jugando el Mundial de Fútbol durante esos meses, ¿no? En fin, otra de las cosas no raras, pero que sí tuvo que ver, porque hay cosas que se dicen, son ciertas, y otras cosas que se dicen y no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿por qué Argentina y Perú juegan en una hora y no juegan en paralelo Brasil y Polonia? Porque Brasil había jugado ya antes que Perú juegue, había ganado 3-1 a Polonia, y Argentina ya sabía de ese score y por consiguiente sabía qué cantidad de goles tenía que hacerle Perú para clasificar. Pero lo cierto es que en esa época no es como ahora, que los partidos se jugaban en paralelo. Era muy común que el partido de fondo, el más tarde que se jugaba, era el del equipo local, y se jugaban los otros partidos un poco antes, para de esa manera también no se pierda la concurrencia a los otros estadios, ¿no?
Recién en otros mundiales, creo que a partir de México 86, es que se comienza a organizar los partidos ya definitivos que se jueguen en paralelo, ¿no? Entonces, lo cierto es que Argentina juega con el resultado opuesto, sabiendo que cuántos goles necesitaba, ¿no? Por supuesto, los argentinos hablaron de incentivos de Brasil, que aparentemente sí se comentó en la interna que existieron, ¿no? De los jugadores peruanos. Bueno, era un incentivo para ganar, en fin, no era tan mal visto. Dicen que se le ofrecieron $5.000 a cada uno. Al final los jugadores tampoco lo han aceptado del todo, pero eso no era tan... Era un pecado venial. Finalmente uno va a ganar un partido y si le incentivan, bueno. Además, no era lógico pensar que Argentina no había incentivado a los jugadores polacos. Lo habían hecho antes en el anterior mundial. ¿Y por qué no lo iban a hacer ahora en su propio país, teniendo todas las facilidades del mundo, ¿no? Bueno, a todo esto, a estos problemas políticos, a todos estos problemas de incentivos, a estos problemas de especulaciones, habían unas disputas internas entre los jugadores de Cristal y de Alianza, muy evidentes, ¿no? Muy evidentes, venían desde antes, Velázquez, por ejemplo, no quería jugar con Gorriti, ni con el Trucha Rojas, incluso antes, para las eliminatorias, Velázquez, él lo dice en una entrevista que da, que él se retira de la selección en algún momento, y cuando lo mandan a llamar dice, yo no voy si es que no juego con los jugadores de Alianza, Cubillas y Cueto. Entenderemos que Cueto en ese momento todavía no era el gran jugador que era, y bueno, y por último, así lo fuera, el entrenador tendría que decidir, ¿no? Dicen que este pleito fue duro entre Velázquez y Marcos Calderón, que era el entrenador de la selección peruana, y que la relación entre Marcos Calderón y Velázquez era fatal, por un lado, y la relación entre los jugadores de Cristal y Alianza también lo eran. Bueno, igual, antes de empezar el partido y con todo este ambiente, en el camerín, previo a entrar a la cancha, el general Videla, acompañado de Henry Kissinger, ex secretario del Estado norteamericano y organizador del Plan Cóndor, ingresa al camarín. Ingresa al camarín a dar un discurso relacionado a la hermandad latinoamericana y lee el mensaje, un mensaje latinoamericano llamando a la hermandad, ¿no? Evidentemente la presencia de un presidente, pero no solo presidente, sino de un dictador al que se le acusa de desaparecer 30.000 personas por ser sus enemigos, no es una presencia menor en un camarín. En verdad, de ningún presidente es el mejor de los presidentes del mundo, pero mucho peor es bajo las condiciones en que se encontraba Argentina en ese momento y bajo las acusaciones que se encontraba el general Videla. Curiosamente, el hijo del presidente Morales Bermúdez, que también se llamaba Francisco, era presidente de la delegación peruana de fútbol, la que estaba ahí en Argentina. Entonces, se prestaban muchas cosas antes del partido, todo esto se ha ido sabiendo después, ¿no? Que daban pie a pensar que pudo haber algo oscuro en ese partido, ¿no? Juan José Velázquez afirma, por ejemplo, que ante la inminencia de un partido tan complicado y siendo Ramón Quiroga el portero, el arquero titular peruano, que había nacido en Rosario, era argentino, nacido en Rosario, por consiguiente su familia y sus amigos estaban en la tribuna viendo el partido, pero que tapaba por Perú, no iba a tener una buena actuación e iba a ser además crucificado por algún lado. De hecho, el 6-0 lo crucificó después, por lo menos por la crítica inmediata, por los resultados, los 6 goles que se comió. Que no se los comió porque en verdad no tuvo la culpa, pero fueron 6 goles que le hicieron. Pero si hubiéramos eliminado a Argentina, los rosarinos, su familia también se lo hubieran comido vivo. Era complicado y le pidieron 6 jugadores, según Velázquez, para que Marcos Calderón, y fueron donde él, dispusiera que Ramón Quiroga no juegue y que tape Otorino Sartor. Dice José Velázquez que Marcos Calderón aceptó este pedido, pero solamente de palabra, porque a la hora de lanzar la alineación
Ramón Quiroga saltó a la cancha, como debió ser además, para mi criterio, y jugó, ¿no? En fin, este hecho ha bastado para que José Velázquez afirme que por esta razón Marcos Calderón fue uno de los que fueron comprados por los argentinos y que recibió, porque siempre se comentó esta cifra, $50.000 junto a otros jugadores más. Vamos a seguir avanzando al respecto y veamos qué pasó durante el partido. Por ejemplo, Rodolfo Manso juega el peor partido que se le haya podido ver en su vida. Rodolfo Manso había jugado prácticamente todos los partidos, había salido uno de ellos nomás que lo reemplazó Leguía unos minutos, y había cumplido regularmente, ¿no? Con el compromiso de ser un zaguero respetable, que salía jugando, que reventaba, pero un buen cumplidor. Ahora, se comenta mucho sobre las alineaciones, ¿no? Dice que Marcos Calderón cambió el equipo, hizo cambios raros, hizo arrancar a un jugador que no debía. No tanto, veamos. En el arco, contra Argentina, Brasil y Polonia, siempre estuvo Quiroga. Marcando la punta izquierda, en los 3 partidos estuvo Duarte. En el centro estuvieron Manso y Chupitas los 3 partidos. Hasta ahí no había ningún cambio en el partido contra Argentina. No se podía decir, han hecho un cambio especial, ¿no? En la otra punta, en la derecha, el primer partido contra Brasil empieza Panadero Díaz, pero como les dije en el segundo partido, es reemplazado por Navarro por lesión. Y el tercer partido prefiere poner a Cucurucho Rojas. Es la única variación que yo diría que entre Navarro y el Cucurucho Rojas no habría una diferencia pues abismal como para pensar que está buscando dejar una zona frágil Marcos Calderón, ¿no? En fin, en la media cancha Velázquez estuvo en el primer partido, en el segundo jugó el Flaco Quesada y ahora en ese tercer partido contra Argentina volvía a jugar Velázquez. O sea, no había mayor cosa. Cueto jugó los 3 partidos, el Loro Cueto jugó los 3 partidos, contra Polonia, Brasil y Argentina. JJ, el Jet Muñante, jugó los 3 partidos. Teófilo Cubilla jugó los 3 partidos. El Ciego Blitas jugó los 3 partidos, o sea, Polonia, Brasil, Argentina. Y la única diferencia, y ahí sí es extraño el cambio, es que en los 2 primeros partidos contra Brasil y contra Polonia juega La Rosa, el tanque. Y en este partido contra Argentina arranca el Flaco Quesada, que era un gran jugador, pero al entrar el Flaco Quesada nos quedamos sin un 9, o por lo menos sin un 9 importante, porque no entra ni el Trucha Rojas, que solía entrar, ni el Cholo Sotil. Entonces el que juega de 9 es Teófilo Cubillas, que no lo había hecho durante todo el campeonato, porque era un goleador, pero un goleador que venía de atrás, en media punta, ¿no? Lo cierto es que es el único cambio extraño, Quesada por La Rosa. Los cambios que se darían en los primeros partidos, como les decía yo, frente a Brasil y frente a Polonia, eran los de siempre, siempre de entrada roja por Muñante, Sotil por La Rosa, salvo el segundo partido, entra Navarro por Díaz y igual el Trucha Rojas por La Rosa, pero en el último partido contra Argentina solamente hay un cambio, y es que entra Gorriti por Velázquez. Este cambio es extraño porque Gorriti nunca había jugado un solo partido en el Mundial. Ahora, según Velázquez, que es el que más ha acusado de que hubo una coima a 4 jugadores, dijo a 6, pero mencionó 4, esta es una razón por la cual él cree también que Marcos Calderón estuvo involucrado en esta coima, el difunto Marcos Calderón. Aunque dice una gran mentira en una entrevista, dice, me sacan a los 5 minutos cuando Argentina iba ganando 2-0, entra Gorriti y viene 3, 4, 5, 6 goles. Eso no es cierto. Él efectivamente entra a los 6 minutos del segundo tiempo, pero a los 6 minutos ya Argentina había hecho 2 goles más, con lo cual cuando se va Velázquez, el score ya iba 4-0. Hay algunas mentirillas ahí de Velázquez que hacen dudar de su acusación, que es muy grave. Una cosa curiosa, que en el cuarto gol, o sea, el gol
el cuarto gol argentino es el que ya clasifica a Argentina, ¿no? Era el que necesitaba. En el mismo momento del cuarto gol de argentino, explosiona una bomba en casa del que fuera el secretario de Hacienda, Juan Alemán, que era precisamente el que se oponía a la realización del campeonato mundial por los gastos que esto implicaba. Casualidad o no, él dice que en el mismo momento del cuarto gol, como diciendo alguien sabía que iba a haber un cuarto gol, metieron una bomba en la puerta de su casa. Se hablaron muchas cosas más. Que la camiseta roja de Perú se la pusieron, no usó la blanquirroja, la franja, sino usó una roja para no humillar a la camiseta peruana, ¿no? Pero eso no era cierto, simplemente era un tema de televisión. En esa época se transmitía básicamente en blanco y negro, muy poco color, y se prefería que hubieran colores muy diferentes para evitar confusiones en la TV. Entonces, en el partido hubieron todas esas cosas raras. Pero después del partido, por eso digo que ese partido raro y extraño, en el cual Velázquez acusó de ser coimeados a Rodolfo Manso, Raúl Gorriti, a Ramón Quiroga, a Marcos Calderón, ese partido, después de concluido, y a JJ Muñante también lo acusó a los 4 jugadores y a Marcos Calderón. Después del partido siguieron existiendo una serie de cosas que fueron apareciendo y que dieron lugar a muchas dudas. En esa época, el año 78, en Colombia el narcotráfico estaba a full. Había un capo del cártel de Cali que era Miguel Rodríguez Orejuela, porque habían capos de Cali, de Bogotá y de Medellín. Y en una entrevista que su sobrino, que se llamaba Fernando Rodríguez, da a un periodista de la Crónica argentina llamado Ezequiel Fernández, él cuenta que antes del partido de Perú con Argentina, un amigo de su tío, del narco, que se llamaba Carlos Quieto y que era empresario de fútbol argentino, contacta con su tío, con Miguel Rodríguez Orejuela, ya que este era amigo personal del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y le dice que por favor le organice una reunión en Lima entre los representantes de la Federación Peruana de Fútbol, la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, y unos militares del gobierno. Se comenta que en dicha reunión, que sí fue aceptada, según lo que cuenta este sobrino del narco, se produjo un arreglo entre gobiernos que implicó también cumplir algunos compromisos que luego vamos a ver. Hay un libro también que se llama ¿Cómo se llamaron la copa? ¿Cómo se robaron, el juego? ¿Cómo se robaron el juego? Del inglés David Yallop, en que se dice que Videla encarga a Lacoste, que estaba a cargo del ente autártico mundial que habíamos comentado, y que era otro criminal de primera, condenado también a prisión después, para que arregle con Morales Bermúdez a cambio de $50 millones y 2 cargamentos que sumaban 35.000 toneladas de trigo que irían gratis. Los $50 millones irían como un crédito no reembolsable, una línea abierta a Perú. Muchas cosas fueron saliendo después del partido. Esto del narcotráfico de Rodríguez Orejuela, que sirvió de contacto para las autoridades y los militares argentinos con la Federación Peruana. Esto de las dádivas de la línea de crédito de $50 millones y las 35.000 toneladas de trigo de Argentina para Perú. Y todo esto fue aún más, pusieron más el dedo en la llaga con estas declaraciones de José Velázquez, que dio estos 4 nombres, diciendo que esos 4 y 2 más que no mencionó recibieron $50.000 por echarse para atrás. Como repito, mencionó a Manso, Rodolfo Manso, Raúl Gorriti, que en paz descanse, Ramón Quiroga y JJ Muñante. Los 4, por supuesto, han desmentido esto. Debemos recordar
que también mencionó a Marcos Calderón como que estaba metido en esto, pero yo dejo muy en claro que Marcos Calderón y José Velázquez tenían una relación muy mala, principalmente motivada por la actitud de José Velázquez. Los que fueron nombrados, por supuesto que desmintieron categóricamente el haberse echado para atrás. Pero también hubieron declaraciones como la de Juan Carlos Oblitas que dijeron que ese partido pasaron cosas raras, sin explicar mucho. Otra cosa que sucedió, interesantísima. Según un periodista colombiano, un exboxeador, Jorge Fernández, que era masajista de Vélez, porque en esa época se tomaban como masajistas a exboxeadores, porque los partidos de Copa Libertadores pues eran medio salvajes y a veces habían problemas y el masajista se metía a defender a los jugadores. Bueno, un exboxeador, Jorge Fernández, masajista de Vélez, le comentó que a él y al director técnico de Vélez, apellidado Da Corso, que Rodolfo Manso, que ya jugaba por el Vélez, ese es otro hecho curioso, le comentó que sí, que los peruanos habían recibido $50.000 por echarse, sin mencionar quiénes ni cuántos. Esta noticia fue difundida por la prensa argentina, al punto que tuvo que salir con un comunicado ante las cámaras de televisión y de una manera muy nerviosa, leyendo Rodolfo Manso este comunicado, en el cual desmentía categóricamente que él o los jugadores del equipo peruano hubieran recibido coimas por echarse para atrás en este partido. Lo cierto es que poco después de terminado el partido Perú-Argentina, es decir, un par de meses después, Rodolfo Manso fue contratado por Vélez Sarsfield. Justamente a partir de ahí hace este sinceramiento, entre comillas, aceptando haber recibido coima, que después fue desmentido por él mismo. Por lo cual no sabremos nunca si fue cierto o no, pero que el masajista del Vélez Sarsfield lo dijo. Y que fue contratado Rodolfo Manso por este club, Vélez Sarsfield, 2 meses después de aquel partido fatídico del 6-0, a pesar de que tuvo una actuación paupérrima durante ese partido, que ustedes lo pueden analizar muy fácilmente, vean los goles y vean la actitud que asume Rodolfo Manso, la pasividad, los saltos extraños que hace como para aparentar una marca. Si yo tuviera que decir alguien jugó como para ser motivo de sospecha, para mí el único que jugó como para ser motivo de sospecha, sin poder asegurar que pasara nada, fue Rodolfo Manso, ¿no? Verdaderamente muy extraño su actitud durante el partido. Otro comentario que hiciera un ex senador peruano antiguo, Genaro Ledesma, afirma ante un juez argentino que el 6-0 fue respuesta a un acuerdo en el que se acordó entregar a Argentina a 13 prisioneros políticos peruanos con el fin de que Videla los desapareciera desde un avión al Río de la Plata, como solía desaparecer a sus enemigos políticos. Una cosa increíble, las cosas que se siguieron hablando y los hechos que acontecieron. 10 días después del Mundial, efectivamente, el 6 de julio de 1978, el gobierno argentino emite un decreto ley otorgando un crédito no reembolsable al Perú por los $50 millones que habíamos comentado y el cual hemos hablado que incluso tuvo participación ahí el narcotráfico colombiano, y además donando 35.000 toneladas de trigo, tal y cual se comentó siempre. Entonces, ¿qué podemos pensar después de tantos años de aquel partido? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el equipo peruano se echó para atrás? No todos, porque es indudable que no se puede comprar a todos los jugadores, que hubo algunos que aceptaron esta coima. Algunos jugaron muy mal. Le digo, vamos a poner las imágenes para que ustedes vean cuál es la actitud de Rodolfo Manso en el partido ante la marca de los argentinos o a la marca de los argentinos. Una actitud muy pasiva, una actitud de dejar pasar. ¿Qué pasó con el 6-0? Hay una serie de declaraciones
que después de este programa que estamos terminando ahora, se las vamos a dejar donde ustedes van a escuchar las voces de José Velázquez, de Juan Carlos Oblitas, de Héctor Chumpitaz, de JJ Muñante, hablando al respecto. Bien, señores, hemos recordado lo que sucedió aquel lejano año 78 y donde la selección peruana sufrió la más humillante derrota que pueda recordar en un mundial. Todo esto sucedió nada menos que en Argentina 78, en lo que se llamaba el Gigante de Arroyito, un 21 de junio de 1978. ¿Qué les pareció el programa? ¿Qué opinan ustedes? ¿La selección peruana tuvo una actitud sospechosa? Coméntenlo y al comentarlo no se olviden de suscribirse, de compartir y de darle like. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes en Las Pelotas de mi Abuelo y espero verlos muy pronto en el siguiente programa en el que seguramente disfrutaré yo de su compañía y trataré de estar a la altura de la atención que nos brindan. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en Las Pelotas de mi Abuelo. ¡Chao! Sí, claro, entró Videla al camarín con todos los militares y todo, y lee un comunicado de Morales Bermúdez, el presidente. Roberto no había jugado ni un partido, ni siquiera amistosos. Después pusieron a Quesada de mediocampista y la otra. Sacaron a Sotil y a Guillermo La Rosa. Lo mandaron a la tribuna. Pongo la mano al fuego por todos los demás jugadores también. No creo que haya sido problema en sí de los jugadores, sino ya problemas gubernamentales más que nada, específicamente. 6 de nosotros nos reunimos con Marcos Calderón el finado para que no jugara Quiroga. En el Marcos Calderón ya había recibido dinero ya. Es una realidad esa vaina, mamá. Es una realidad. Le vendieron desde el presidente. Que yo no tenga pruebas ahí palpables, pues esa vaina salió el año pasado, en septiembre del año pasado. Ajá. Si quieren averigüen y miren ahí. Yo estoy diciendo paja y nada por el estilo. Que se vendieron, se vendieron. Y 6 jugadores de nosotros también se vendieron, los que jugaron ahí. Claro. Solamente puedo nombrar 4. Claro. Nosotros no, porque le pueden hacer daño. ¿Esos 4 son? Rodolfo Manso, Gorriti, Muñante. Yo meto la mano por todos los jugadores. Yo no vi nada ahí. Nada. Y como no va a estar mal, mano. Es una estupidez más grande que puede hablar una persona, carajo. Todo lo que yo lo he dicho es lo que yo he sentido, lo que yo siento. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Lo que es? Vergüenza, nada más. ¿Por qué? Porque yo pienso como jugador que ese partido no fue normal.